Buen día a todos y a todas. Nos encontramos en la fase número 1, semana 5. Nos mantenemos en la unidad número 2 y el contenido de esta semana son sistemas de instrumentos de medida, cifras significativas, redondeo y notación científica. Tenemos una breve introducción, tenemos lo que es el significado de cifras significativas, que son los dígitos en una medida que se conocen con seguridad, incluyendo un dígito que es incierto. Pero ¿cuáles son las cifras significativas? Son las cifras correctas, por eso tiene CC más la cifra estimada. Entonces una cifra significativa va a ser igual a una cifra correcta más las cifras estimadas. Las cifras significativas se refieren al número de cifras con las que se expresa una medición. Entre mayor sea el número de cifras significativas, más precisa es la medida. Reglas para determinar las cifras significativas. Número 1. Cualquier cifra distinta de 0 se considera significativa. Ejemplo, 25,36 metros. Como son distintas de 0, tiene 4 cifras. Veamos, 1, 2, 3, 4. Tenemos menos 154. 1, 2, 3. Posee 3 cifras significativas. Número 2. Se consideran cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos distintos de 0 y los situados después de la coma o un punto decimal. Ejemplo, aquí vemos dos ceros entre unos dígitos. Y también se menciona 0 después de una coma. Probamos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posee 6 cifras significativas. También dice esta regla que se consideran a los ceros después de la coma. 1, 2, aquí está una coma, 3, 4. Posee 4 cifras significativas. La número 3 dice, sin embargo, no se consideran cifras significativas los ceros situados al comienzo de un número, incluidos aquellos situados a la derecha de la coma decimal, hasta llegar a un dígito distinto de 0. Ejemplo, todos estos ceros, miren, 0,000560. Entonces tenemos 1, 2, 3 cifras significativas. 4. Tampoco se consideran significativos los ceros situados al final de un número sin coma decimal, excepto si se indican con un punto. Es decir, que este 0, si no tiene punto, no se considera y tendríamos 1, 2 cifras significativas, o sea 4 y 5. Pero si le colocamos un puntito, como vemos acá, entonces sería 1, 2, 3 cifras significativas. Veamos el redondeo, también se le conoce como aproximación. Cuando realizamos algún tipo de operación matemática, se puede reducir el número de decimales que obtenemos para evitar trabajar con valores excesivamente grandes. Se denomina redondeo al proceso de eliminar las cifras situadas a la derecha de la última cifra significativa. Reglas para el redondeo. Número 1. Cuando el primero de los dígitos descartados es 5 o mayor que 5, la cifra anterior se aumenta en una unidad. Ejemplo, tenemos esta cifra. Vean, 45,367892. Se redondea a 4 cifras significativas, es decir, estas 4 cifras significativas. Pero como nosotros vemos que el siguiente número de las cifras significativas es 7, que es mayor o igual que 5, pero en este caso es mayor que 5,
Entonces lo aproximamos este 6 de la última cifra significativa al número inmediato superior. En este caso sería, como es 6, nos quedaría a 37 aproximado. Al número 7, es decir, 45,37 se aproxima al número 7. Número 2. Cuando el primero de los dígitos descartados es menor que 5, la cifra anterior se mantiene igual. Vamos a ver, ejemplo 123,643421. Vemos los 4 números de las cifras significativas, pero vemos que después de la cuarta cifra significativa de ese dígito 6, el que le sigue es 4, pero como es menor de 5, entonces se va a mantener igual. No va a cambiar en nada. 3. Cuando realizamos operaciones matemáticas con valores decimales, el resultado debe redondearse hasta un número determinado de cifras significativas. 4. Cuando sumamos o restamos, el resultado debe tener el mismo número de decimales que el valor que menos tenga. Ejemplo, si tengo 12,07 y t más 3.2, entonces al realizarlo nos va a quedar igual a 1.27. Estamos teniendo lo que es el mismo número de decimales. En este caso sería esta cantidad, 5. Cuando multiplicamos o dividimos, el resultado debe tener el mismo número de cifras significativas que el valor que menos tenga. Ejemplo, si tenemos 12,7 por 3,2, el resultado sería 38,624. Pero como el resultado debe quedar, como lo dice la regla 5, debe tener el mismo número de cifras significativas que el valor que menos tenga, es decir, 3,2, entonces aproximamos a 39. Y ahí dice no 38,624, ya que 3,2 tiene dos cifras significativas. Notación científica es la que permite escribir grandes o pequeñas cantidades en forma abreviada con potencias de 10, con un número a la izquierda del punto decimal. La fórmula para expresar los números de notación científica es la siguiente: a por 10 a la n, siendo a un número real mayor o igual que 0, que 1, y menor que 10, que recibe el nombre de coeficiente. Y n, un número entero, que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. Y ahí tenemos un ejemplo de notación científica con números grandes y números pequeños. Pongan atención a este cuadro porque en tareas de la semana hay uno similar donde ustedes van a escribir qué números se encuentran en notación decimal y cuáles se encuentran en notación científica. Por ejemplo, este se encuentra un número grande, 500 en notación decimal, y la notación científica sería 5 por 10 a la 2. Aquí tenemos una notación decimal de un número pequeño, 0.05, y la notación científica sería 5 por 10 a la 2. Pero vamos a ver
como sacamos lo que es la notación científica. Ustedes van a empezar a contar. Cuando son números grandes, se van a empezar a escribir, a contar de derecha a izquierda. 1,2. Y este dígito que tenemos acá, que me está representando a la letra A, que es el número real mayor, o igual que 1 y menor que 10, recibe el nombre del coeficiente. Y n es un número entero, que en este caso va a ser el exponente. Entonces, como les había dicho, 1, 2, siempre voy a poner lo que sería, como les mencionaba y repitiéndoles de nuevo, el coeficiente que vemos acá. Entonces, este coeficiente sería 5 por la base de 10, 1, 2. Aquí está el 2. Veamos este como es pequeño. Entonces van a empezar al lado contrario. Se van a empezar a contar de izquierda a derecha, pero después del punto. Aquí está el punto, entonces vamos a contar 1,2. Y como son números pequeños, siempre este se va a colocar lo que es el coeficiente, que es 5 multiplicado por la base de 10, y este 2 es negativo, que empieza 1,2. Es negativo porque es una cifra pequeña. Lo mismo vamos a hacer con los siguientes. 1, 2, 3, 4. Esos no los vamos a tomar en cuenta, estos que se encuentran aquí, y dejamos de contar hasta acá. Entonces colocamos el coeficiente, que sería 8, la base de 10, y el valor, que es el número natural, que sería exponente 4. Veamos este otro, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a poner 8, que es este número, multiplicado por la base de 10, y como nos da 4, como empieza con 0 punto, entonces sería que es un número pequeño menos 4. Veamos el siguiente. Estos no los contamos, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, como aquí aparecen estos números, vamos a poner lo que es el coeficiente 4,3 por 10 elevado a la 7, porque 7 conté. Veamos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 4,3 por 10 a la menos 7, porque es una cifra pequeña. Continuamos, notación científica decimal. Se llama notación científica decimal a la escritura de los números decimales. Está basada en los múltiplos y submúltiplos de 10. Ejemplo, 3 entre 10 es 0,3. Son 3 décimos. El denominador es 10, que tiene un 0. Se contará en lugar de el 3, y a la izquierda se pondrá el punto decimal. Exponente positivo. Si n es positivo, la potencia base de 10 con exponente n, es decir, 10 a la n. Es el número formado por una cifra 1 seguida de n ceros. Por ejemplo, 10 a la 0 equivale a 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, es decir, 10 por 1, 10, 10 por 10, 100. Y aquí tengo 10 a la 3 equivale a 1000. Exponente negativo, la potencia de base 10 con exponente negativo menos n, es decir, 10 a la menos n es el número decimal 0,00, punto suspensivo 01.
siendo n el número total de ceros. 10 elevado a una potencia entera negativa menos n es igual a 1 entre 10n. Por ejemplo, 10 a la menos 1 es 0.1, 10 a la menos 2 es 0.01, 10 a la menos 3 es 0.001, 10 a la menos 4 es igual a 0.001. Notación decimal se refiere a la escritura de los números decimales. Está basada en los múltiplos y submúltiplos de 10. Estos números se usan para representar dos tipos de valores: cantidades que no alcanzan a completar el entero 1 y cantidades que superan el entero 1, pero tienen un sobrante. Características de la notación decimal. Un número o sobrante menor a la unidad se representa como una fracción con denominador que sea múltiplo de 10. Se va a partir de un punto decimal. A su derecha se escribirá la cantidad. El número de ceros de un múltiplo de 100 nos dirá los lugares que se van a abarcar a la derecha del punto decimal. Ejemplo de notación decimal: 3 entre 10 es igual a 0.3. Estamos hablando que son 3 décimos. El denominador es 10, que tiene un 0. Se contará un lugar desde el 3 y a la izquierda se pondrá el punto decimal. 3 entre 100 es igual a 0.03. Son 3 centésimos. El denominador es 10. Es 100, que tiene 2 ceros. Se contarán dos lugares desde el 3 y a la izquierda se pondrá el punto decimal. Se pone un 0 en el lugar vacío. 3 entre 1000 es igual a 0.003. Son 3 milésimos. El denominador es 1000, que tiene 3 ceros. Se contarán 3 lugares desde el 3 y a la izquierda se pondrá el punto decimal. Se pone un 0 en cada lugar vacío. Ejemplos de ejercicios con base 10: exponente positivo y negativo. Ejemplo 1. El punto se recorrió 4 lugares a la izquierda, es decir, 30, 0, 0. Es igual a 3 por 10 a la 4. Ejemplo 2. El punto se recorrió 6 lugares a la izquierda. Aquí nosotros lo vemos. 4.5 por 10 a la 6. Ejemplo 3. El punto se recorrió 4 lugares a la derecha. Podemos observar 1.56 por 10 a la 4. Ejemplo 4. El punto se recorrió 5 lugares a la derecha. Podemos observar 9.82 por 10 a la menos 5. Recuerden, van a estar haciendo los recorridos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4. Siempre van a terminar en el primer dígito. En este caso, como empezamos de que se recorre a la izquierda, termina en este 5. Y esos son los que salen los exponentes. Veamos este otro. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. El apartado pondrá prueba, que a partir de aquí ustedes van a copiar en su cuaderno de ciencias y las tareas de esta semana. Tienen que responder el número 1 sobre las cifras significativas. Ahí le están preguntando
acerca de un circuito y ustedes tienen que señalar y mencionar, mejor dicho, cuántas cifras significativas tienen esas tres medidas. Que esto está en la primera parte de la guía que expliqué. También tenemos el redondeo, que ustedes van a hacer las operaciones 150 entre 8.65, de aquí van a sacar el redondeo de ellas, cuando se divide y cuando este es en el caso del A, en el caso del B cuando existe una suma, que sería 34.045 más 2.05. Entonces ustedes tienen que sacar el redondeo de la ecuación tanto para la división como la suma. La número 3 expresa los siguientes números pequeños en notación científica. Recuérdense que los números pequeños se empiezan contando de izquierda a derecha, 1, 2. Y el exponente va a ser negativo y este dígito es el que se escribe. Veamos acá, 1, 2, 3. Y recuerden escribir este dígito. Y así sucesivamente al completar esta tabla. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a contar. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Terminan hasta el 4. Se los voy a... Es que casi no puedo escribir ahí. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acuérdense que ese exponente tendría que ser negativo. Tiene que ser, ¿verdad? Y en la tabla esta tiene que mencionar lo que son los números grandes. Entonces van a empezar a contar de derecha a izquierda. 1, 2. Por eso está el ejemplo aquí. Veamos este otro. 1, 2. 3, 4. Veamos acá. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente. Y la número 5 dice, observa la tabla de abajo y centra tu atención en el exponente de notación científica y la posición del punto decimal. De acuerdo a esto, selecciona notación decimal o notación científica y escríbela en los espacios en blanco. Aquí tenemos los espacios en blanco y usted va a poner si son notaciones decimales, ¿qué es esto? Si es notación decimal o notación científica. Aquí le va a poner a qué tipo de notación se refiere cada uno de estos, decimal o científica. Recuerden el día de mañana sintonizar la teleclase y acatar todas las medidas de bioseguridad que nos están brindando. Obedecer a nuestros papitos. Hasta la próxima. Bendiciones.